Precios de transferencia. Quo Vadis. Expone Eduardo Baistrocchi, director de la Maestría en Derecho Tributario, Universidad Torcuato Di Tella. Expone Milton González Maya, socio EY, LATAM South Transfer Pricing Leader. Modera Sebastián Mancuso, socio de impuestos en Grupo GNP. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto participar de este panel con estos dos grandes expertos en precios de transferencia y también amigos. Nos acompañan, como ya mencionó la placa, Eduardo Baistrocchi, que además de ser profesor, digamos, director de la maestría de Derecho Tributario en la Universidad de Tella, también es profesor de la London School of Economics. Es el primer profesor hispanoparlante de la institución, así que es un gran logro, Eduardo. También fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de Derecho Tributario. También nos acompaña Milton González Maya, economista, socio líder de la práctica de precios de transferencia de EY Sudamérica. Así que es un gusto estar en este panel con ellos, poder moderarlos. La verdad que la presentación que van a hacer es muy interesante, está relacionada con precios de transferencia, que en definitiva creo que es la especialidad tributaria o la disciplina fiscal dentro de la especialidad tributaria que está más impactada por la nueva tecnología, ¿no? Creo que este combo de economía digital y este aumento de las transacciones en materia de operaciones digitales por sobre lo real, también aumentado a través de la pandemia, digamos, ha generado un gran impacto, así que nos van a hablar de ese impacto, de cómo la tecnología impacta en las operaciones de precio de transferencia, cómo impactan, me imagino, también en las herramientas para probar esas operaciones. No es lo mismo probar hoy una operación de precio de transferencia que como se probaba hace 10 años, y esto obviamente implica más esfuerzo para el contribuyente, para el fisco y también para la justicia, ¿no? Porque las controversias cada vez son más complejas, más difíciles de resolver, y ahí me parece que Eduardo nos va a desasnar respecto a este tema y cuál es la evolución de la interacción entre el servicio de justicia y los contribuyentes respecto a esto. Así que bueno, básicamente creo que conocer hacia dónde va precio de transferencia hoy es también conocer hacia dónde va el mundo en materia de comercio global y nuevas tecnologías. Así que la verdad que creo que es una presentación auspiciosa para que ustedes, digamos, nos ilustren acerca de estos grandes temas que la verdad que son muy importantes en este momento. Así que gracias por estar presentes en este panel y bueno, les cedo la palabra para poder escuchar atentamente esta presentación. Buenísimo. Muchas gracias por la introducción, Sebastián, y nosotros somos los agradecidos porque la verdad que es un honor estar acá con ustedes. Buenos días a todos y felicitaciones a través tuyo a Todo Idea por la organización, porque es un evento impecable, así que un honor de nuevo, reitero, estar acá con ustedes. Vamos a tratar de, en este panel, resumir en 20 minutos lo que con Eduardo venimos dictando en un curso que tiene más de 20 horas en la Universidad Di Tella sobre precios de transferencia, controversias y litigios complejos, justamente abordando estos temas que decía Sebastián. Cómo el cambio tecnológico y la revolución industrial fenomenal que estamos atravesando está modificando todo, las relaciones económicas, las relaciones humanas, y también ha puesto a prueba el sistema tributario internacional, y cómo los malentendidos y las oportunidades que generan estos cambios disruptivos disparan controversias de precios de transferencia. Para eso le vamos a dedicar 2 minutos al primer punto de la agenda, que es una introducción y contexto. Después vamos a repasar rápidamente cuál es la situación de precios de transferencia y finalmente vamos a tratar de esbozar algunas ideas hacia dónde nos podemos mover después de estas iniciativas como BEPS 2.0, que en los paneles anteriores vi que muy bien que estuvieron discutiendo con otros presentadores. Arranco con la introducción. Aquí rápidamente les cuento que algo que todos ustedes saben y sufren en carne propia, que es que la presión tributaria ha venido creciendo sostenidamente
desde el final de la Segunda Guerra Mundial y con la instauración de la idea del estado de bienestar, la necesidad de gasto público ha sido cada vez mayor y el gasto público se financia con recaudación impositiva. Así que tanto en países emergentes como en países desarrollados, la recaudación total de impuestos ha venido creciendo como porcentaje del PBI y lamentablemente en países como los nuestros, esa presión tributaria recae sobre los contribuyentes que pagan impuestos, porque bien sabemos que la informalidad en algunas de nuestras naciones alcanza el 50%. Con lo cual, el principal contexto que tenemos que tener en cuenta es que hay una presión tributaria elevada y que producto de la pandemia y las necesidades que está generando en países como los nuestros, probablemente no se alivie en los próximos años, sino que se incremente. Un segundo rasgo fundamental es que desde Bretton Woods, la globalización de la economía adquirió una velocidad inusitada. El comercio internacional ha estado creciendo entre 3, 4 o 5 veces más rápido que el PBI global en las últimas décadas. Esto significa que todas las oportunidades y también todos los desafíos asociados al comercio internacional crecieron entre 3, 4 o 5 veces más rápido que las cuestiones domésticas. Poco en lo que decía Sebastián al principio de la presentación. Estamos montados sobre la evolución del comercio internacional, que en la última fase, desde los albores del siglo XXI, ha virado hacia una creciente internalización de los servicios, no solamente los bienes, una creciente complejidad intraindustrial. En el gráfico que ustedes están viendo a la izquierda, que dice aumenta el contenido importado, es una encuesta que hace la Organización Mundial de Comercio sobre todo que tiene cada unidad exportada en los países miembros de la OMC. Ese contenido importado en los años 90 era 20%. En la última encuesta que se hizo en 2012 fue 40% y según las proyecciones de la OMC va a ser 60% en 2030. Esto significa que las mercaderías pierden origen. Es un gran dilema para el comercio internacional, tanto para la aduana como para precios de transferencia, para determinar desde dónde vienen y hacia dónde van los bienes. Es solo un ejemplo de una de las tantas complejidades que señalaba Sebastián al principio en la presentación. Cómo el cambio tecnológico está afectando la forma de determinar los impuestos y la forma de determinar si las ganancias son acordes a los activos, funciones y riesgos, que es en definitiva lo que miramos en precios de transferencia. Otra particularidad de la etapa que nos toca atravesar es la irrupción de los intangibles. En el gráfico que ustedes tienen a su derecha van a ver que en 1975 solo el 17% del activo total de las empresas que cotizaban públicamente era considerado intangible, mientras que el 83% eran cosas tangibles, máquinas, oficinas, terrenos, tierra, cosas tangibles, reitero. Si nos desplazamos hacia la derecha van a ver que prácticamente más del 90% en la actualidad son bienes intangibles y eso explica un poco también la complejidad cuando tenemos que determinar la creación de valor. La creación de valor la producen las máquinas, la producen las personas, o hay intangibles que pueden ser fácilmente alocados en una jurisdicción o en otra y de esa forma alterado el transfer pricing de las operaciones que presentan las multinacionales. Bueno, es una complejidad de los tiempos que nos toca vivir y que muy bien señaló Sebastián al inicio de la presentación. Finalmente, ustedes estuvieron escuchando los paneles anteriores a Cecilia Goldenberg y también en el anterior sobre BEPS, sobre los desafíos que plantea la digitalización. Otra característica de los albores del siglo XXI es la irrupción del comercio electrónico, entendido en un sentido amplio, porque no es solamente el comercio, sino son servicios digitales, es una nueva forma de relaciones humanas y de relaciones económicas. En el gráfico de la izquierda van a ver, por ejemplo, una diapositiva reiterada, que en 2001, entre las 5 principales empresas del mundo, de acuerdo a su capitalización bursátil, no había absolutamente muchas empresas tecnológicas. Estaba solo Microsoft e Intel. Sin embargo, si miramos 20 años más tarde, ahora en el top 5, las 5 son empresas tecnológicas. Está Microsoft, está Apple, está Amazon, está Alphabet, que es la dueña de Google, y está Facebook. Eso no solo pasa en el mundo y no solo las grandes corporaciones multinacionales. La empresa más grande de Argentina hoy por hoy es Mercado Libre, ya no es YPF hace muchos años, y Mercado Libre se creó en 2001, hace apenas 20 años. ¿Sí? Lo mismo está pasando en Brasil, lo mismo está pasando en México, lo mismo está pasando en Colombia, y es lo que estamos tratando de reflejar en la diapositiva de la derecha. Este profundo cambio
tecnológico y en la forma de hacer negocios es lo que disparan las iniciativas de BEPS que se discutieron en el panel anterior, o sobre los impuestos a la economía digital que estuvo comentando Cecilia Goldenberg. Les pido disculpas si voy rápido, pero como les dije antes, estamos tratando de resumir en 20 minutos lo que con Eduardo damos en más de 20 horas de curso. Estas diapositivas son solo para aterrizar el tema, vamos a detenernos un poquito más en las del final. La respuesta de los fiscos ante estos desafíos a través del mundo fue introducir regulaciones y normas de precios de transferencia, normas explícitas en la legislación doméstica. Es el gráfico de la izquierda y ustedes van a ver que en apenas 25 años, que en la historia de la humanidad es muy poquito, más de 129 países, o específicamente 129 países, lo cual es toda la economía del mundo, está regulada con normas domésticas sobre la documentación de precios de transferencia. Como no era solamente más países introduciendo normas, sino cada vez haciendo normas más profundas, más específicas, más costosas, la OCDE tomó la iniciativa junto con la propuesta de combatir la erosión fiscal y el plan BEPS 1.0 de 2015, también de estandarizar y profundizar la documentación de precios de transferencia, pero en un sentido homogéneo, con lineamientos y en 3 niveles. Un gran Country by Country Report o reporte país por país, donde las multinacionales más grandes están obligadas a informar anualmente una serie de datos que tienen que ver con activos, funciones y riesgos a lo largo del mundo. Esto es revolucionario. Tal vez en Argentina no nos llama la atención porque hace muchos años que entregamos la documentación de precios de transferencia al fisco. Pero en países como en Estados Unidos, el estudio de precio de transferencia es voluntario, no es obligatorio. Es un derecho que tiene el contribuyente para poder mitigar las multas y sanciones en caso de una auditoría fiscal. Y es algo que el contribuyente hace y guarda en un escritorio o en una biblioteca, no se presenta a las autoridades fiscales. Los temas de secreto fiscal en los países avanzados se manejan de manera distinta, con lo cual esto es un giro revolucionario. Además del reporte país por país, hay un master file donde las multinacionales están obligadas a explicar sus políticas de financiamiento, sus políticas respecto a los intangibles y otros temas sensibles de precios de transferencia, y de alguna manera iluminar cuáles son los eslabones de la cadena de abastecimiento que crean valor. Y por último, hay también un reporte local, que es un reporte que básicamente coincide con lo que nosotros estamos acostumbrados desde hace muchos años a hacer en Argentina, que es el estudio de precio de transferencia, que en Argentina se presenta a la FIP. Según la OCDE, eso va a depender de la legislación doméstica en cada uno de los países. Algo novedoso que yo considero revolucionario es que en apenas 5 años, más de 100 países adoptaron estos lineamientos o sugerencias de la OCDE, excediendo largamente la cantidad de países miembros de la OCDE. Es lo que resume este gráfico. En realidad dice que las normas de Country by Country Report fueron aprobadas en 94 países por la legislación doméstica y están siendo consideradas por otros 8. En lo que respecta al Master File hay 62 que las adoptaron en las normas domésticas y 5 que lo están considerando, y con respecto al Local File, 63 las adoptaron y 4 están considerando hacerlo. La verdad que es muy poco tiempo para lo que es la evolución del derecho tributario internacional. Probablemente en esta diapositiva que viene acá, Eduardo, vos nos puedas dar tu punto de vista porque sos el autor, el padre de la criatura, pero otra característica es que hay una explosión en los litigios de precios de transferencia, ¿no, Eduardo? Muchas gracias, Milton, y gracias también, Sebastián. Exactamente, como Milton decía, lo que busca hacer esta transparencia que está publicada en nuestro primer libro de disputas de precios de transferencia publicado por Cambridge University Press, es que en un principio en la cuestión de disputas de precios de transferencia era más bien algo geográficamente limitado a lo que hoy se entiende por mundo OECD. Con el fin de demostrar que las disputas de precios de transferencia se expandieron como si fuera un tsunami, lo que hemos hecho en este libro es fragmentar el planeta en 4 secciones. Por un lado, América del Norte y Europa. Por otro lado, Middle East and Africa. El tercer grupo es América Latina y finalmente Asia y Oceanía. Y vemos que en un principio las disputas eran básicamente algo que se advertía en América del Norte y Europa, con la única excepción de Argentina, donde se produjo la primera disputa de precios de transferencia del mundo en desarrollo en 1930, en el contexto del caso La Anglo. A medida que avanzaron las décadas, empezó a globalizarse esta regulación llamada Arm's Length Standard, que empezó a generar un número creciente de disputas, y lo que vemos acá
es que en solo 5 años se ha producido un número equivalente de disputas al que se había producido en los 10 años anteriores. O sea, la disputa fiscal por recursos es realmente darwiniana y planetaria. Y lo que se advierte que en el mundo de desarrollo, Argentina y la India son los países que más volumen de precios de transferencia han generado. Adelante, Milton. Muchas gracias, Eduardo. Les damos un pantallazo para terminar de lo que está pasando en América Latina. Los litigios de precios de transferencia se basan principalmente en la discusión sobre transacciones de bienes y selectivamente y muy raro en alguna operación financiera o servicios recibidos. No estamos viendo con Eduardo litigios respecto a intangibles o a la economía digital, al menos por el momento. Aquí en nuestro continente, en nuestra región, en el mundo, hay una institución que es el CIAT, muchos de ustedes la deben conocer, es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que nuclea a las AFIP de los países, y en el seno de esta organización se comparten experiencias, mejores prácticas, se organizan capacitaciones, y las autoridades tributarias de América Latina están aprendiendo, entre comillas, a fiscalizar precios de transferencia. Hay una publicación que probablemente algunos de ustedes la escucharon, de 2019, que se llama Cóctel, para asesorar o orientar a las autoridades fiscales a cómo hacer mejores auditorías de precios de transferencia, y básicamente en esa publicación el CIAT recomienda foco en 3 cuestiones. Seleccionar el mejor método, que generalmente lo selecciona el contribuyente, y tal vez aplicando otra metodología se llegaría a conclusiones diferentes. Pone mucho énfasis en las búsquedas de comparables y en la referencia de márgenes de rentabilidad por industrias o por sectores, y algo que es una tradición para los países de América Latina, pone énfasis en la fiscalización de la exportación o importación de materias primas y en general los commodities. Básicamente, discutir el método, discutir los comparables, y sexto método lo llamo yo, simplificadamente. Ese es el abordaje que estamos viendo en América Latina. No debemos subestimar que rápidamente esto evolucione hacia discusión de otros temas más complejos, como dije al principio, que involucren operaciones financieras difíciles, cuestiones que tengan que ver con los intangibles o la economía digital, porque la realidad es que si bien los commodities siguen siendo muy importantes para América Latina hoy por hoy, hay una tendencia muy fuerte que estuvo ilustrada en la tercera diapositiva que veíamos en esta presentación, y es que en la región están también irrumpiendo compañías tecnológicas foráneas y autóctonas. Así que muy probablemente en los próximos años veamos un viraje, o aun cuando se mantenga esta impronta de las autoridades fiscales latinoamericanas, se complemente con otros abordajes más sofisticados, que según lo que vemos Eduardo y yo, lo que está pasando en otras latitudes. Y por último, les tomo 2 minutos nomás para repasar algo que probablemente sea conocido para algunos de ustedes, pero en línea con estas tendencias a ser más sofisticadas y más específicas las normas de precios de transferencia. El año pasado en Argentina tuvimos la novedad de la Resolución General 4717, que vino a implementar todo lo que se modificó en precios de transferencia en la última reforma tributaria. Básicamente, a través de esta nueva RG se instrumentó un enfoque que, en mi visión, es un nuevo estándar de documentación, mucho más exigente que el anterior, además de mantenerse los requisitos anteriores que exigían la presentación de declaraciones juradas y estudios de precios de transferencia, certificados, legalizados con una serie de formalidades. Se ha hecho doble clic en varias cuestiones. Voy a mencionar solo 6 de ellas. Una es el tema de los servicios recibidos, que siempre fue una transacción difícil de documentar en Argentina. Se introdujo en este caso en la norma específica de precios de transferencia una serie de pautas claras y más exigentes para llevar a cabo el test de beneficio. En el caso de intermediarios y el rol que cumplen en la cadena internacional de abastecimiento, hasta no hace mucho solo era un tema que afectaba a las cerealeras. A partir de la reforma tributaria y de esta nueva resolución general, todas las operaciones con intermediarios internacionales o principals, como se llaman a veces en las estructuras tributarias, ya sea de operaciones de importación o exportación de bienes, no importa cuál sea la industria,
quedan comprendidas y hay que documentar de alguna forma y prepararse para discutir con la FIP que el rol de ese intermediario tiene sentido y que las ganancias que obtiene ese intermediario son razonables y acordes a sus activos, funciones y riesgos. Algo novedoso y que en mi criterio es un gran avance es que se reconocen explícitamente otros métodos de precios de transferencia, no solamente los tradicionales, el método del precio o el precio de reventa, el costo adicionado o la división de utilidades o el margen neto, sino que para algunas operaciones que requieren usar técnicas de, por ejemplo, flujo de fondos descontados, que pueden tener que ver con la compraventa de acciones, intangibles u otras operaciones difíciles de evaluar, se reconoce que esa metodología puede utilizarse y es responsabilidad del contribuyente desarrollarla e informarla de manera oportuna a la FIP. En ese caso, creo que la nueva normativa abre una ventana de flexibilidad y para muchas operaciones que antes no teníamos herramientas, ahora queda en responsabilidad del contribuyente y sus asesores recorrer ese camino. Y es bienvenido. Por primera vez hay una referencia bien explícita al rol que tienen los contribuyentes respecto a documentar los intangibles y el aporte que hacen al negocio y a la creación de valor en Argentina. Esto es, como dije, novedoso y como siempre la responsabilidad es del contribuyente, pero hay referencias específicas a algunos tipos de intangibles, por ejemplo los intangibles comerciales, hay referencias específicas a las actividades de investigación y desarrollo bajo contrato, con lo cual también es un avance. Finalmente, con respecto a los commodities, se requiere reportarlos, informarlos periódicamente. Hay requisitos adicionales en el caso de los intermediarios. En un anexo por ahí de la resolución 4717 se pusieron algunos criterios que nos hacen acordar al sexto método. Si bien el sexto método fue derogado a nivel de la ley, los intermediarios en el caso de la exportación de commodities tienen requisitos más gravosos que las otras operaciones. Hay documentación a conservar que incluye el balance, los estados contables del intermediario, algunas ratios o relaciones del volumen de operación que tienen con terceros independientes. Y finalmente, en lo que respecta a operaciones financieras, que es algo que probablemente aplica a todo el mundo porque son muy, muy comunes en todas las empresas, se receptaron los estándares de lo que a nivel OCDE se llama enfoque de familia, que es analizar la operación financiera de una manera completa, teniendo en cuenta las dos partes de la transacción y la realidad del grupo económico, y no solo el nivel de tasa de interés o la complejidad financiera del país donde se reciben los fondos. De este modo, la FIP va a exigir a partir de esta resolución que la documentación de precios de transferencia tenga un análisis de la capacidad de repago del contribuyente que toma el préstamo, que analice la capacidad económica de la empresa que está dando el préstamo y que en general se documenten las razones de negocio del préstamo, más allá de demostrar que la tasa de interés está bien, que sea algo que es como entre partes independientes realmente. Yo creo que hasta acá he tomado suficiente tiempo de ustedes. No sé, Eduardo, si quieres retomar vos, por favor. Muchas gracias. Lo que ha hecho Milton fundamentalmente es un análisis microscópico con foco en la regulación argentina. Lo que yo les propongo hacer a partir de ahora es un análisis más bien telescópico, como de un helicóptero, para entender qué miércoles está pasando a nivel juego estratégico entre países y qué impacto puede tener esto en Argentina. Esto es parte de mi próximo libro y aquí voy a argumentar lo siguiente, que el derecho tributario internacional es fundamentalmente algo así como una milonga entre tres jugadores. Por un lado, los market jurisdictions, Estados Unidos y ahora crecientemente China. Por otro lado, las firmas multinacionales, por ejemplo Apple. Y finalmente, los países conducto, lo que yo llamo non-G20 hubs, como por ejemplo Irlanda. En los últimos, diría, casi 100 años, las normas que se han convertido en derecho tributario internacional y que al final se cristalizan en el modelo OECD, son regulaciones que han sido aceptadas por estos tres jugadores. Si alguno de estos tres jugadores no le gusta alguna regulación, esa regulación no ha llegado al modelo OECD. Ahora, esta situación estratégica de milonga de tres bailadores, digamos, o jugadores, cambió de modo sustantivo desde la crisis financiera del 2009 y se agudizó este cambio
con la peste que empezó en el 2020. Lo que yo noto es que como consecuencia de la suma de estas dos crisis globales, la financiera y la de salud, el poder político de las multinacionales y el poder político de los países conducto como Irlanda se ha reducido, y al mismo tiempo el poder político de los market jurisdictions como China y Estados Unidos se ha expandido. Entonces lo que busca China y Estados Unidos en el contexto de BEPS, fundamentalmente BEPS 2, es redistribuir la renta, sacar renta de firmas multinacionales, sacar renta de países conductos y reconducir esa renta en dirección de los países mercado como China y Estados Unidos. Entonces se desinfla el poder político de las multinacionales y de los países conducto y se infla el poder político de los market jurisdictions. Y todo esto en un contexto de shock externos como global power shifts. Esto es un gradual cambio de poder mundial de Estados Unidos en dirección a China e India que recientemente es visible. Lo que busca esta transparencia está explicado en detalle en un artículo que publiqué hace pocas semanas en Estados Unidos, que se llama The International Tax Regime and Global Power Shifts. Acá lo que intento mostrar con esta forma gráfica es que la evolución del derecho tributario internacional ha tenido una forma de espiral, en lugar de una forma circular o pendular. En el sentido que desde algo así como 1900 hasta 1933, el sistema tributario internacional era opaco y básicamente se distribuye la base imponible sobre la base de negociación entre países. En 1933 se produce un cambio muy importante con el surgimiento de Estados Unidos como superpotencia mundial indiscutida. Y Estados Unidos, a pesar de que no era parte de la Liga de las Naciones, básicamente convenció a la Liga de las Naciones a trasplantar el derecho doméstico norteamericano de la década del 30, que era el Arm's-Length Standard, a escala mundial, vía Liga de las Naciones. Y este Arm's-Length Principle, que en un comienzo era fácil de aplicar, a raíz de shock externos, básicamente tecnológicos, como el surgimiento de intangibles, empezó a ser crecientemente difícil y originó un número creciente de disputas hasta el 2015, que es cuando empieza a notarse de un modo más visible la transferencia de poder mundial de Estados Unidos a China. Entonces, mientras la transición de la primera etapa a la segunda es producto de la caída del Reino Unido como superpotencia mundial y el surgimiento de Estados Unidos, la transición de la etapa 2 a la 3 es producto de una gradual caída del poder mundial de Estados Unidos y el creciente poder mundial de China e India. Y lo que vemos es que el derecho tributario internacional tiene algunos parecidos a la primera etapa, en el sentido que es crecientemente opaco. Por ejemplo, ¿qué miércoles significa value creation? Y esto es compatible con lo firmado por Sebastián Mancuso y por Milton González Maya, en el sentido que desde el 2015 ha habido un aumento superlativo de disputas de precios de transferencia a nivel planeta Tierra. En cuanto a BEPS 1, bueno, es producto de algo muy simple, que las firmas multinacionales empezaron a ganar en número superior al 50% de las disputas desde la década del 90. En esta transparencia, que bueno, es parte de algo que estoy investigando ahora, lo que está representado son estas 4 columnas. En la primera columna es países G20, por ejemplo, Alemania. La columna número 2 son los países conducto, como por ejemplo Suiza. La columna número 3 son tipos de disputas. Y la columna número 4 es quién ganó y quién perdió. Y esto representa la década del 60. Esto es la época de the Yellow Submarine, en donde vemos, para atrás por favor, que bueno, un número importante de disputas en la década del 60 era de precios de transferencia, y en ese entonces la mayor parte de los casos ganaba el Estado. Ahora, si nos vamos a la época de las Spice Girls, digamos, en la década del 2000, vemos que hay muchos más jugadores, muchísimos más que en la época de Yellow Submarine. En la época de Spice Girls hay muchos más países G20 que están involucrados en disputas con países conducto. Aquí surge, por ejemplo, nuevos jugadores como Luxemburgo, Irlanda, Singapur.
el disputa de precios de transferencia aumentó de manera superlativa en los 2000 comparados a la década del 60, y aquí se da una cosa súper interesante, que es que en la mayor parte de las disputas gana el contribuyente. Entonces se convirtió el sistema previo al 2015 en políticamente insostenible, insostenible desde la crisis financiera y ahora desde la peste surgida en la 2020, y eso originó que el G20 dijera, bueno, hay que repensar todo, de nuevo. En esta transparencia lo que vemos es, vamos otra vez al 60, esto es el Devolving Network of Tax Treaty Disputes, que está explicado en un paper que se identifica en una transparencia anterior. En la década del 60 Suiza era básicamente el país puente, estaba en el centro del universo del derecho tributario nacional. Si nos movemos a la próxima transparencia, vamos a ver que, yo creo, un descubrimiento importante de nuestro último libro, en donde vemos que virtualmente todos los países G20 orbitan en torno a 3 non-G20 hubs, que son Suiza, Bélgica y Holanda. Esto, bueno, hizo visible que era políticamente insostenible, que todos los países G20 se vendieran a la comunidad de inversores internacionales a través de países conducto, y eso preparó el terreno para BEPS 1, que intenta cambiar esta situación. Eduardo, estamos con tiempo cumplido, así que sí, igual tomamos tiempo de las preguntas, así que... Perfecto. Entonces pasemos estas dos transparencias, Milton. Vamos a la... ahora BEPS 2, que es lo que ahora está siendo discutido, básicamente, si pensamos en el impuesto global mínimo, yo creo que un talón de Aquiles que no ha sido todavía advertido por la OECD es que se advierte un patrón de comportamiento que ya tiene 40 años, que es que los países G20 básicamente litigan contra otros países G20 en lugar de países conducto. Entonces, el talón de Aquiles principal, yo creo, del impuesto mínimo global es que los países ricos, los países G20 pueden tener el incentivo de simplemente no enforcearlo, no aplicarlo. Y ahora sí llega el momento de las conclusiones y paso la antorcha a Milton. Buenísimo, gracias Eduardo. Vamos a dejar unos minutitos para las preguntas también. Hay algunas conclusiones que están resumidas en esta diapositiva, vamos a ser muy breves, pero en el entorno que estamos describiendo, nuestra recomendación con Eduardo es documentar cualquier operación internacional que hagan y documentarla en el momento, no esperar a que vengan las autoridades fiscales a preguntar, porque siempre eso es un dolor de cabeza. Está claro para todos nosotros que hay que aplicar tecnología, y no solo que hay que aplicarla, sino que las autoridades fiscales la están aplicando. Excede este panel discutir cómo las autoridades fiscales de América Latina están liderando el proceso, pero sepan que con las declaraciones juradas de precios de transferencia que se están presentando no solo en Argentina, sino en el resto de nuestros países de América Latina, se está creando una base de datos formidable para fiscalizar las transacciones internacionales y los precios de transferencia. Hay una tendencia creciente y muy importante en todo el mundo, en particular en nuestras geografías, para revisar si los acuerdos contractuales están alineados con la realidad de las transacciones, y la verdad que yo sigo encontrando multinacionales donde no están bien alineados, así que nuestra recomendación con Eduardo es que se revise ese tema cuanto antes que vengan las autoridades fiscales a preguntar por el tema. Queda claro por el intercambio de información que hay y las nuevas reglas que nos propone la OCDE y los nuevos estándares de transparencia que hay en general para la vida y en particular para los impuestos, que la política de precios de transferencia tiene que ser coherente y transparente y no se puede explicar en un país de una manera y en otro país de otra. Tiene que ser una explicación de la cadena de suministros a lo largo del mundo, coherente y consistente. Para llevar a cabo de manera eficaz este propósito hay que trabajar en equipo, y el equipo es multidisciplinario, no alcanza un contador, un economista, un abogado, y excede la función de impuestos, y sobre todo, con los cambios que experimentamos el año pasado, queda claro que hay que tener agilidad. Tengo una jefa que dice, esto se parece cada vez más a Shumanji, donde todas las semanas vamos a tener una sorpresa, así que tenemos que estar ágiles y atentos a los cambios. Sebastián, nos excedimos unos minutos, no sé cómo estamos, no sé, Eduardo, si querés hacer algún comentario. Estamos muy justos, pero por favor, Eduardo. Hay una pregunta acá que nos llegó especialmente iluminadora, es, bueno, ¿cuál miércoles es el papel de China en todo esto? Yo creo que el espectro es el siguiente. En un extremo hay áreas en donde China quiere patear el tablero, no quiere cooperar.
que es, por ejemplo, la muy probable invasión de China de Taiwán. Se espera que es altamente probable que China invada Taiwán antes del 2027. Ahí eso puede generar un riesgo cierto de tercera guerra mundial, porque Estados Unidos y China son países nucleares. En el otro extremo, en cambio, hay mucho espacio, intereses alineados entre Estados Unidos y China, que es derecho tributario internacional. Entonces, mientras en un extremo, por ejemplo, Taiwán, el comportamiento de China es patear el tablero y acercar a la humanidad a una tercera guerra mundial, en el otro extremo se encuentran áreas como cambio climático y derecho tributario internacional, en donde hay espacio para cooperar entre Estados Unidos y China, siempre y cuando se establezca una excepción importante en BEPS 2, que es no aplicar impuesto a las ganancias mínimo global en el área de inversiones tangibles, porque China quiere seguir teniendo la posibilidad de usar su sistema tributario para tener zonas francas dentro de China. Entonces, veo que China está dispuesta a cooperar con Estados Unidos, hace lobby para excluir inversiones en bienes tangibles, y China suele estar en silencio, pero suele seguir las recomendaciones de la India. Así que China e India, curiosamente, están alineadas en sus intereses y ambas están contentas con la propuesta de Biden, siempre y cuando se hagan algunas adaptaciones, tal como excluir inversiones en el mundo tangible. No sé si esto responde a la pregunta tan iluminadora recibida hace unos minutos. Excelente, Eduardo. Y les hago la última para cortar, porque ya estamos pasado de tiempo. ¿Cuál es el principal desafío que tiene hoy precio de transferencia en Argentina, digamos, comparado con el mundo, ¿no? Haciendo un benchmarking con el régimen de precio de transferencia de países desarrollados, ¿qué falta? ¿Qué necesitamos? Milton. A mí me gustaría ver implementado un régimen de acuerdos anticipados de precios, los APAs. Eso, estamos en los albores de una explosión de la controversia, y tener implementado un régimen bien aceitado de acuerdos anticipados de precios donde los contribuyentes puedan ir en un marco de confidencialidad y muy protegido, abrir su negocio, explicar estos cambios que acabamos de discutir y confiar en que la autoridad fiscal no lo va a usar en su contra, sino que lo va a usar para entender el negocio y firmar una política de precios de transferencia por adelantado, sería un salto de calidad institucional enorme. No sé si coinciden Eduardo y Sebastián. Absolutamente coincido, digamos. Argentina está en una situación, como es obvia, desde el punto de vista fiscal, extremadamente frágil. Sin inversiones vamos a tener crisis fiscales cada vez más frecuentes. Entonces, un modo para atraer inversiones, tal como Rusia misma lo ha hecho, ya existen MAPS y APAs en Rusia desde hace 4 años. Mi pronóstico es que tan pronto Brasil, con Bolsonaro o con su sucesor, acepte APAs y MAPS como modo de dar certidumbre jurídica, Argentina no va a tener otra opción más que aceptar MAPS y APAs, y si la situación sigue siendo desesperante a nivel de inversiones directas extranjeras en Argentina, no me sorprendería que Brasil primero y después Argentina acepte arbitraje fiscal. Muchas gracias. Excelente, bueno, les agradezco a ambos, la verdad que la presentación fue espectacular, nos dieron un gran pantallazo de cuáles son los próximos desafíos y la transformación que está viviendo precio de transferencia y el mundo, ¿no? Con lo cual es una transformación que va de la mano y tiene una correlación enorme, así que es un tema que da para seguir hablando. Nos gustaría tener mucho más tiempo para poder seguir charlando de estos temas, pero bueno, el tiempo es tirano, como todos dicen, así que gracias de nuevo y continuamos con la programación de IDEA con el siguiente panel, así que gracias a todos por la atención. Muchas gracias, buen día. Gracias, Sebastián. Gracias, Eduardo.